Y damos la bienvenida en la revista informativa Hola Mundo a Pablo de la Vega. Él es parte del Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo. Y lo hemos invitado para conversar sobre el tema de el debate que está en este momento sobre la llegada de bases extranjeras, de la instalación de bases militares extranjeras en el Ecuador. Qué gusto tenerle aquí, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece importante el tema, así es que dispuesto a conversar con ustedes. Hay un debate desde el año anterior en Ecuador sobre la instalación de bases militares extranjeras, después de que el presidente Daniel Noboa decidiera impulsar una reforma parcial al artículo de la Constitución que prohíbe ceder territorio ecuatoriano a bases militares extranjeras. Nosotros quisiéramos un poco comentar al respecto de que cuál es tu análisis y la visión de esta idea del presidente Daniel Noboa en el Ecuador. Quizás me parece pertinente, utilizando la misma información que procede del gobierno de los Estados Unidos y específicamente del Servicio de Investigación del Congreso, a aclarar este alcance del término bases militares. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, cuyas siglas en inglés son DoD, mantiene una red muy amplia de miles, probablemente, de edificios, estructuras, propiedades inmobiliarias y otra infraestructura de defensa a lo largo y ancho del mundo. El Departamento de Defensa entonces utiliza el término instalación como una suerte de genérico para incluir bajo ese paraguas conceptual lo que ellos denominarían una base, un campamento, un puesto, una estación, que puede ser también un centro, básicamente bajo jurisdicción o bajo control operativo de autoridades militares de los Estados Unidos. Y me parece pertinente esta definición inicial, puesto que algunos expertos suelen citar la existencia de bases militares en países vecinos, mientras que el discurso gubernamental, por ejemplo en el caso de Colombia, es de que no existen bases militares. Sin embargo, la presencia militar estadounidense, en las instalaciones militares colombianas es un hecho. Entonces, por eso es que el término bases militares puede tener, digamos, varias entradas y varias definiciones. Dicho eso, sí me gustaría precisar que este mismo servicio de investigación del Congreso de los Estados Unidos suele señalar que eh, las bases militares estadounidenses cumplen un papel específico en su postura, en su tesis de defensa global, sean estos puestos de avanzada como el que existió en algún momento en Manta durante una década, o sean instalaciones específicas de carácter militar como Estados Unidos las tiene alrededor del mundo. Y aquí quizás hacer una precisión muy pequeñita, de acuerdo a investigaciones, incluso monitoreos usando la tecnología que ahora nos permite identificar la presencia de estas bases militares, la página de investigación denominada Ujú, imperiosmilitares.org, que de paso ujú, la pueden ver, ujú. señala la existencia de 904 bases militares de Estados Unidos en 6 países. Esto nos da una idea de la magnitud de la presencia militar bajo esta lógica del Departamento de Defensa, la lógica de la defensa global. Luego vienen una serie de argumentaciones, el control del narcotráfico,
el enfrentamiento al tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas en rutas, en fin, pueden haber otro tipo de argumentaciones. Pero básicamente la tesis del propio gobierno de los Estados Unidos y específicamente del Departamento de Defensa es que las bases militares forman parte de esta lógica de defensa global. Pero no solamente Estados Unidos, el Reino Unido tiene 117 bases militares en 38 países. Turquía, ahora que Turquía emerge en la zona de Medio Oriente en un papel de transformación geopolítica, eh, eh, tiene 128 bases en 10 países. Francia tiene 15 bases en 10 países, dependiendo de los países, de su interés, de su mirada geopolítica, ¿no? Entonces, bajo esta lógica es que hemos presenciado desde hace algunos años atrás el interés que tiene Estados Unidos en la zona andina y específicamente en el Ecuador. Y para garantizar esa presencia lo hace a través de una multiplicidad de acuerdos que han sido suscritos estos últimos años. Por eso quizás debatir la reforma del artículo 5 de la Constitución puede parecer un tanto distractor por parte del gobierno nacional, cuando amparado ya en una serie de acuerdos que ha venido suscribiendo desde mayo del ¿Qué acuerdos se 2019. han suscrito desde mayo sin que sea consulta, sin que haya esta reforma que prohíbe las bases militares en el Ecuador? Bueno, entre mayo del 2019 y octubre del 2023 se han suscrito 11 acuerdos. Uno de ellos, un acuerdo exclusivamente militar, que tiene vigencia hasta el 2030. Pero los que se han suscrito de manera más reciente, durante el gobierno del presidente Lasso específicamente, por ejemplo, está la ley de asociación Ecuador-Estados Unidos, que fue incluso aprobada en el Congreso norteamericano. En julio del 2023, el entonces ministro de Defensa del Ecuador, el general Luis Lara, suscribió en Washington un memorándum de entendimiento con el Departamento de Defensa. Posteriormente, en septiembre del 2023, se suscribió un acuerdo para operaciones contra actividades marítimas transnacionales. Y como he mencionado, entre el 2018 y el 2024 se suscribieron alrededor de una docena de acuerdos adicionales. Pero estos acuerdos que aparentemente se han suscrito para enfrentar el delito transnacional están ligados a una llamativa presencia de altas autoridades militares, políticas y funcionarios del gobierno federal de Estados Unidos. Por ejemplo, hemos recibido a 15 visitas, por lo menos, de altas autoridades del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, 17 altos funcionarios del gobierno federal, nos han visitado senadores, nos han visitado representantes de la Cámara. Entonces, eso deja ver también la magnitud del interés que tiene el gobierno de los Estados Unidos en asegurar la implementación de estos acuerdos que he mencionado de manera breve y puntual. El Eh, objetivo, evidentemente, como se ha señalado a través de varios medios de comunicación y algunos analistas lo han hecho, es la ubicación estratégica clave de las Islas Galápagos, ¿no? Que además ha sido un objetivo que siempre ha estado bajo la órbita y el interés de los Estados Unidos desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Entre Salinas y las Islas Galápagos, pues incluso se tenían instalaciones militares que proveían apoyo logístico en ese momento en el marco de la Segunda Guerra Mundial.
Desde la información de los Estados Unidos y también de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, habla que estos convenios ofrecen ampliar y profundizar la cooperación a través de equipos, infraestructura, operaciones conjuntas, todo con el fin de combatir o enfrentar las organizaciones criminales que en estos últimos años pues, han acechado y aumentado esta escalada de violencia con la llegada del narcotráfico en el Ecuador. Entonces, pero podríamos hacer como, esta es como la lectura a partir del discurso de los Estados Unidos y también del presidente Daniel Noboa, pero hay otras lecturas detrás de aquello que se habla de esta vieja doctrina de control y dominación en el país. ¿Cuál es el papel del Ecuador que juega en ese sentido? Podríamos hacer como un análisis. Quizás hacer un alcance y una puntualización inicial respecto a esta denominada lucha transnacional contra el delito del tráfico de drogas. Recordemos las graves consecuencias del Plan Colombia. En algún momento los analistas colombianos señalaban que el Plan Colombia es el mejor ejemplo para explicar el efecto globo. El narcotráfico en algún momento, por una serie de circunstancias multicausales, surge con fuerza en Bolivia y la presencia americana en Bolivia lo que logra es desplazar estas prácticas ilícitas y los cultivos inclusivos hacia territorio peruano. Nuevamente, Estados Unidos ingresa con esta tesis, de esta argumentación de la lucha contra el tráfico internacional, la producción, en fin, de sustancias ilícitas al Perú y nuevamente los cultivos y todo el andamiaje alrededor, toda esa economía del narcotráfico se traslada a Colombia. Entra el Plan Colombia, consigue aparentemente réditos parciales, pero todo este andamiaje alrededor de la producción, del tráfico de cocaína específicamente se desplaza a México. Lo que vamos viendo es un ejemplo del denominado efecto globo, como lo califican los académicos. Entonces, esta respuesta desde la lógica militar para enfrentar un fenómeno, y digo fenómeno, un fenómeno complejo, multifacético, que no solamente amerita una respuesta de carácter militar, eh, ha fracasado. Según los analistas, la lógica de respuesta frente a este delito transnacional no es ni puede ser exclusivamente la de carácter militar. En nuestros países habría que explorar, por ejemplo, desde la perspectiva del derecho a la salud, desde la perspectiva de los derechos humanos, otra respuesta más integral. Entonces, primero puntualizar que esta lógica de carácter militar es una lógica fallida que ha sido demostrada por el incremento notable de la producción de este tipo de sustancias ilícitas. La producción de cocaína, curiosamente, se ha disparado en países donde la presencia militar de Estados Unidos es notoria. Si hablamos de otro tipo de sustancias en Asia, en fin, también podríamos valorar si realmente la lucha militar bajo esta lógica estadounidense ha logrado, por ejemplo, eliminar el consumo de opio o el tráfico de opio, cosa que eso en realidad no está demostrado y las evidencias lo ponen en cuestionamiento. Sin embargo, esta es la lógica que nuestras autoridades están utilizando. Por eso es que se argumenta que la cooperación bilateral en materia de seguridad va a contribuir de manera decisiva para enfrentar la violencia originada por grupos organizados delincuenciales, creyendo que los grupos organizados delincuenciales eh, cumplen su tarea, su labor, se apegan a sus propios intereses exclusivamente por tener vínculos con el narcotráfico, dejando de lado también el hecho de que la violencia tiene muchas causas, es multicausal y en muchos casos está ligada a las
injusticias de carácter estructural presente desafortunadamente en algunas provincias de nuestro país o ahondadas durante estas últimas administraciones gubernamentales. Eh, También, Pablo, un poco mencionarle a la gente de que esta condición de que las bases militares llegan a América Latina, ya hay experiencias, como tú estás planteando, del Plan Colombia, que trataban de fumigar también en las acciones conjuntas en contra del crimen organizado y de la siembra de coca, que es el producto principal para estos estupefacientes, de la producción de la cocaína. Se instalan las bases en Colombia, se instalan bases en otros países donde hay producción de droga, pues no han logrado combatir, como tú estás diciendo, es más, han provocado desplazamiento forzado y violencia. ¿Crees que la aplicación de la instalación de estas bases militares provoquen también este desplazamiento y violación de los derechos humanos acá y sería como un nuevo fracaso o de esta propuesta que ya no es nueva, sino bastante vieja? Bueno, en realidad, esa es una lectura, ¿no? Hay una organización global que llevó a cabo una campaña internacional para poner en evidencia los verdaderos intereses de las Ujú, bases militares a nivel global, ¿no? ujú, Citan básicamente 5 consecuencias de la presencia militar estadounidense y de sus aliados a nivel global, ¿no? ujú, Las bases militares a menudo lo que hacen es perpetúan el colonialismo ujú, y las bases militares en aquellos países donde se encuentran usualmente generan conflictos de alto nivel, sobre todo con pueblos indígenas, con pueblos originarios, con pueblos ancestrales. Pero las bases militares juegan un papel clave para perpetuar el colonialismo. Y finalmente, evidentemente, las bases militares aumentan las tensiones y provocan guerras. Si Estados Unidos tiene más de 900 bases militares en todo el mundo, muchas de esas bases militares cumplen roles específicos defendiendo intereses geopolíticos. Y el riesgo que nosotros vemos acá con la presencia militar de Estados Unidos en Galápagos es de que esos intereses geopolíticos pongan en riesgo no solamente a la población de Galápagos, sino eventualmente a los intereses y a la población ecuatoriana. el debate en las redes sociales, en los medios de comunicación y en la ciudadanía, y en las comunidades está como debatiendo este tema de que vuelvan las bases militares extranjeras y por qué se ha prohibido que no se instalen bases estadounidenses en el Ecuador, porque piensan que aumentó el narcotráfico y la llegada de estupefacientes y todo el tema de las bandas narcocriminales en el Ecuador, porque la base de Manta se fue. ¿Cuál sería Bueno, esa como tu opinión? es una falacia que suele ser difundida con mucha frecuencia, eh, que esconde además toda la economía del narcotráfico, ¿no? Hay expertos que suelen decir que en la economía del narcotráfico hay por lo menos dos sectores que son los más vulnerables, los productores en el un extremo y los consumidores en el otro extremo. Y usualmente los estados, que tienen algunas veces muchas implicaciones, desconocen o miran a otro lado frente a toda la estructura económica que intenta unir esos dos polos, estructuras financieras, bancos, la corrupción permeada en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas armadas, en las fuerzas policiales, en el sistema de administración de justicia, cómo la estructura estatal es frágil y permite el lavado de activos. Ese tipo de debates no suelen profundizarse y simplemente endosan la violencia, que es multicausal, la violencia social, la violencia delictiva en un país, específicamente en Ecuador, le endosan a la presencia de estos grupos ligados al narcotráfico, cuando en realidad dejan de lado las violencias, la violencia estructural, dejan de lado cómo el Estado ha sido permeado y cómo el propio Estado ha sido incapaz
de dar respuestas multifactoriales a los desafíos del narcotráfico. Así es que nos quedamos simplemente con la criminalización de los productores que no tienen otras alternativas. Observamos pasivamente las circunstancias difíciles por las que tienen que atravesar los propios consumidores aquí en Ecuador, en América Latina, y los consumidores en Estados Unidos. Estados Unidos también debería tener una política pública de salud, de respuesta a los consumidores de una amplia gama de drogas que muchas de ellas son drogas sintéticas que se producen en el propio territorio norteamericano. Entonces, Con estos antecedentes, un poco ya para cerrar esta conversación y un poco escuchar la explicación que tú nos estás haciendo y descubrir también el entramado y los intereses que hay detrás de estas bases militares, ¿tú crees que el Ecuador vuelva a una base militar y que es posible el escenario político para que vuelva a una base? Porque el presidente dijo cuando estaba en campaña y post campaña también que va a instalar una base, no solo en Galápagos, sino también al sur del Ecuador, en la costa ecuatoriana, en la provincia de El Oro, y en la costa ecuatoriana. ¿Y cuál sería como ustedes, como organizaciones sociales de derechos humanos, qué tipo de movilizaciones, activaciones, qué trabajo están haciendo en contra de estas bases? la presencia en Galápagos va a ser probablemente gradual. Y ahí la idea es vigilar y acompañar permanentemente, sobre todo a los pobladores. Existe este momento mucha preocupación, mucho temor, muchas inquietudes, sobre todo de las asociaciones de pescadores de Galápagos, debido a que empiezan a sentir restricciones y controles más allá de los usuales por parte no solamente de la Fuerza Naval Ecuatoriana, sino la misma presencia norteamericana se convierte en un elemento intimidatorio para los galapagueños. Eh, Hay un proceso incipiente de organización en Galápagos, se ha constituido una coalición de organizaciones sociales con apoyo de activistas sociales y de derechos humanos acá del continente, cuya tarea será vigilar el desarrollo de la presencia militar estadounidense en Galápagos y acompañar sobre todo a los pobladores. El hecho de la distancia del continente a Galápagos les torna también un tanto vulnerables, puesto que hasta que haya algún tipo de reacción, ellos nos han dejado entrever que están un tanto aislados respecto a lo que pudiera ocurrir en Galápagos y al pedido de algún tipo de apoyo que ellos pudieran solicitar en un momento determinado. Por ahora, entonces, lo que las organizaciones de activistas estamos tratando de acompañar también es todo este proceso de investigación liderado por una comisión ocasional constituida por la Asamblea Nacional, simplemente para recordar, el artículo 5 actual vigente de la Constitución dice: el Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Así de claro es el artículo 5 vigente de nuestra Constitución. Y el presidente Noboa, a través de su proyecto de reforma, simplemente pretende que el artículo 5 diga: el Ecuador es un territorio de paz, eliminando todas las otras disposiciones de carácter constitucional. Sin embargo, los expertos han dicho que si el presidente Noboa, como en efecto aquí lo hemos mencionado, desea suscribir acuerdos de carácter militar o de cooperación en materia de seguridad, él Mm. tiene las atribuciones para hacerlo, pero tiene que seguirse a los procedimientos establecidos por la Constitución. jurisprudencia constitucional.
Esto implica la firma de un tratado o de un acuerdo de carácter internacional que tiene que pasar por la propia Asamblea y por la propia Corte Constitucional. Muchísimas gracias, Pablo. Qué gusto haberle tenido aquí en la revista informativa Hola Mundi. Vamos a seguir conversando sobre estos temas importantes para el país. Gracias. Muchísimas gracias.